Seguramente han escuchado hablar de la inteligencia artificial en una infinidad de oportunidades. Y muchos dicen, che, ¿reemplazarán el trabajo que hacemos la inteligencia artificial? Algunos ejemplos son escalofriantes. Yo me acuerdo que hace un par de meses había contado que en un programa de inteligencia artificial le dieron un caso muy pero muy complejo a este algoritmo y después se lo dieron a un bufete de abogados de los más reconocidos del mundo para que lo desarrollen. El bufete tardó 3 horas y tuvo el 96% de eficacia. Y el algoritmo, la inteligencia artificial, lo hizo en cuestión de minutos con el 100% de eficacia. Entonces uno dice, epa, ¿qué pasa con las profesiones? ¿Qué pasa con el reemplazo de un montón de cosas? Hasta de nosotros mismos. Bueno, quiero charlar con Guillermo Cimari. Guillermo es profesor emérito de Ciencias Computacionales aquí, en la UNCE, la Universidad Nacional del Sur, y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y su punto de vista. Guillermo, qué placer. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Buenas tardes. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación. Por favor, el placer es mío. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente es tratar de replicar con una computadora algún comportamiento que como humanos reconocemos como inteligente. Es básicamente eso. La idea es bastante antigua y el nombre se le puso en 1956 en un simposio que se hizo para organizar básicamente la disciplina. Bien. Uno ve películas, ¿no? Y yo me acuerdo de Terminator, Skynet, que aparecía la inteligencia artificial por todos lados. Y estamos hablando de la década del 90. Y ahora aparecen un montón de cosas, desde su experiencia, desde lo que intercambia con sus pares, como hombre de la ciencia. Uno, por ejemplo, denos un ejemplo de lo más simple que utilizamos cotidianamente como inteligencia artificial y después nos vamos a si realmente podría llegar a ser una amenaza, no sé si utilizar la palabra amenaza, o un reemplazo para un montón de cosas que hoy se estudian o se requiere muchísima gente como para realizarla. Bueno, hay infinidad de aplicaciones que hoy en día estamos utilizando, pero la más sencilla que todo el mundo usa es el Google, el buscador en Internet. Ese buscador tiene un sistema de inteligencia artificial atrás. Ahora todavía lo han mejorado, pero desde el principio fue un sistema que utilizaba un sistema de inteligencia artificial. Hay otros, el GPS, por ejemplo. GPS no podría funcionar si no hubiera ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Ahí tienen un par de ejemplos bastante comunes que usamos todos los días, y sobre todo los sistemas de navegación que en este momento uno se ha acostumbrado tanto. Hoy en día uno no se puede imaginar salir a la ruta sin tener un sistema de ese tipo, ¿no? Tal cual. Y aparte con lo que interpreta el algoritmo, si uno, por ejemplo, a mí me causa escalofríos cuando, por ejemplo, estás en una reunión, tenés los celulares cerca y alguien habla muchas veces sobre zapatillas, viajes, una marca, y a la hora uno entra en su Instagram o en algún buscador y te aparecen publicidades sobre eso. ¡Guau! Decís, es un efecto lamentable. Me tengo que dejar el celular en el auto para que no me escuche. Sí, tal cual. En realidad hay otros métodos, pero ese sería uno bueno, no tenerlo cerca. Mira, bueno, o sea, el celular escucha, básicamente. Y sí, se puede evitar que lo haga. Y ¿cómo? ¿Cómo se puede evitar? Hay aplicaciones que uno le puede poner para eso. Es bastante... No le puedo dar la receta en este momento, pero se puede hacer. No es nada que muy complicado. Ajá. O sea que hay aplicaciones que anulan claro, ese micrófono, claro, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en Android uno puede decirle que ciertas aplicaciones solo funcionen cuando estén prendidas. A veces uno deja las aplicaciones sin control y están constantemente funcionando. Pero uno le puede decir que solamente funcionen cuando uno les diga que funcione. Por ejemplo, uno llama a cierta aplicación, la hace funcionar y en ese momento tiene acceso a todo el teléfono. Cuando uno la apaga, deja de tener acceso. Y eso es lo que se aprovecha normalmente en las aplicaciones para hacer esa triquiñuela que describías. Claro. Cuando uno habla de inteligencia artificial, los hacedores de la inteligencia artificial, yo pienso en esto, y Guillermo me va a acompañar y me va a corregir seguramente, que es lo que quiero.
¿Va a primar el más inteligente que pueda llegar a cargar los mejores datos para crear esa inteligencia artificial? O sea, que los propios humanos nos vamos a reemplazar a nosotros mismos, vamos a atentar con nosotros mismos como lo venimos haciendo con el planeta, por ejemplo. Bueno, eso ya es una discusión un poco filosófica. Ninguna de los sistemas de inteligencia artificial actuales puede hacer nada ni parecido a eso. Los sistemas que tenemos ahora, que están en boga, son sistemas de aprendizaje de máquina, en inglés es Machine Learning, y esos sistemas lo que hacen es aprender de un conjunto de datos, y entonces empiezan a dar respuestas más o menos coherentes en función de que tienen muchos datos para analizar, para dar la respuesta. En general no son inteligentes realmente, son básicamente una especie de el autocomplete que uno tiene en las aplicaciones del teléfono celular, sí, que completan la palabra. Bueno, esto hace exactamente lo mismo, nada más que de una manera mucho más intensa, con mucho más datos, con muchos más elementos, pero simplemente lo que hace es encontrar la respuesta que se corresponde más precisamente con los datos que ellos tienen. No es que hace un razonamiento inteligente, es simplemente un autocomplete. Alguien lo definió como un autocomplete en esteroides, en el sentido del gimnasta, ¿no? Claro. Se van reemplazando y se van sumando unos a otros. ¿Y esto no tiene límite, este autocomplete? Sí, tiene mucho límite, y el límite fundamental que tiene es que cuando se crea con un conjunto dado de datos. Es un conjunto de datos muy grande, pero es hasta ese momento. A partir de ahí, el sistema no se actualiza hasta que no se hace un nuevo aprendizaje. Y eso hace que el sistema, de alguna forma, empiece a volverse anticuado. Uno de los problemas básicos que tiene esto es que al aprender de un conjunto de datos, aprende también ciertas inclinaciones en esos datos. Por ejemplo, si uno aprende cosas, un ejemplo que hoy en día es clásico, las respuestas en general son bastante machistas. ¿Por qué? Porque aprende sobre datos que son machistas, porque son antiguos. Es decir, la revolución que se ha producido en los últimos años en el desempeño de la mujer está como disminuido en el conjunto de datos. Por supuesto también involucra raza, involucra otras cosas, ¿no? Pero los sistemas estos tienen ese problema que es muy grave. Hace poco, antes de los últimos que fueron modificados para que no pasara, Microsoft había soltado uno al mercado que al poco tiempo se volvió extremadamente racista. Y la razón era por eso, porque había estado mirando básicamente los blogs de internet, y como ustedes saben es bastante complicada la gente en esos lugares. Claro, qué interesante. Aparte, me abrió 20 ventanas para preguntar, Guillermo, porque esto tanto se habla en todo el mundo sobre encontrar el medio, no los extremos en la inclusión, en los derechos para que todos puedan participar con sus capacidades de todos los lugares, y no solamente laborales, sino en todo orden. Y llega el algoritmo con este marketing tan alto, pero resulta que es racista y machista. Claro. Entonces, acá tenemos el algoritmo, no sé si el algoritmo tiene un problema, pero tiene una flaqueza. ¿Qué otras flaquezas puede encontrar un algoritmo cuando se encuentra justamente con el espejo que refleja su realidad? Estos temas de la inteligencia artificial tienen un encanto muy grande, porque deja que la imaginación corra suelta, ¿no? Y uno lo ve en las películas que se han creado. Algunas de ellas exploran temas extremadamente interesantes. Por ejemplo, es el Her, esta película, ahora no me acuerdo el actor, pero que era un sistema operativo y el usuario termina enamorado de la persona que representaba el algoritmo. Y eso es algo que es posible. Perdón, la película Hurt. Her, sí. ¿Cómo se llama? Hurt de corazón. Sí, no, Her de ella. Ah, Her, H-E-R. H-E-R.
Okay, esa película es realmente Joaquín... me olvidé el nombre de la persona. Pues no importa. El tema es que al hacer estos desarrollos... Se llama Joaquin Phoenix, el actor. Exacto, sí. es exactamente. Bueno, esa película es maravillosa. Con Scarlett Johansson también. Exacto, esa es la voz. Esa película es maravillosa en el sentido de que explora una perspectiva muy muy interesante de nosotros mismos, no de la inteligencia artificial. A mí me fascinó esto. Mi carrera de investigación empezó en otra área y terminé en inteligencia artificial, porque me fascina el estudio de la personalidad humana y cómo estos avances en la inteligencia artificial nos permiten descubrir facetas que de otra manera no se podrían hacer. Es como una forma de experimentar con lo que somos nosotros mismos. Tal cual. Que es muy difícil de hacer. Tiene unas implicaciones filosóficas enormes, ¿no? Y el tema de explorar a nosotros mismos a través de los sistemas es algo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Y hemos descubierto algunas cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas, como estos algoritmos que tienen inclinaciones racistas, por decir algo, ¿no? O el uso que se podría terminar dando a algunos sistemas de inteligencia artificial en armas. Por ejemplo, y los drones. Los drones hoy en día, los bombarderos estos no tripulados que están usándose en todas partes del mundo, en este momento tienen un control humano relativo. Tienen mucho control humano, pero a partir del momento en que el ser humano le da la orden de ejecutar un ataque, se pierde el control. Y esto se puede generalizar a muchas cosas, ¿no? Claro, se pierde el control quiere decir que el algoritmo, hasta que no terminar de ejecutar o de cumplir la orden, no importa qué se le ponga en el medio, va a perseguir ese objetivo. Dicen que hasta los cargan con huellas dactilares, las caras, bueno, el seguimiento de dicen, ¿cómo se llama? Le dicen la mancha de calor o el calor corporal. Bueno, Bueno, y a veces se equivocan, ¿no? Es decir, a veces terminan tirando un misil a lugares que no corresponden. Eso es muy peligroso y implica un uso que es difícil de aceptar, porque ¿quién tiene la responsabilidad? Es decir, se pierde la responsabilidad en cuanto al resultado de las acciones. Los autos que se manejan solos, el auto choca o tiene un accidente y atropella a una persona, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Todas esas cosas abren problemas que son humanos en realidad, y no se está haciendo del todo bien. Los únicos que están tratando de hacer las cosas relativamente bien es la Comunidad Europea. Las corporaciones americanas literalmente quieren que las dejen libres de hacer lo que quieran y regularse ellas mismas. Los chinos han hecho algo también, no se sabe qué están haciendo los rusos, pero en general hay una desaprensión en esto que no es buena. No es buena de ninguna manera. Es decir, los sistemas son muy buenos y existen cosas extraordinarias que pueden hacer en medicina, en el control de estos autos también, que pueden ayudar. Por ejemplo, hay autos que frenan solos y aunque tenga un conductor, si el sistema entiende que va a tener un accidente y cosas por el estilo. Todo eso es maravilloso, pero también hay que encontrar maneras de regularlos, de ponerle algunas barreras para que no puedan hacer ciertas cosas. Claro, para que lo que nosotros construimos no nos destruya a nosotros mismos. Exactamente. Bueno, el ejemplo que se puede dar fácilmente es el de los aviones, por ejemplo. Los aviones nacieron no regulados, pero inmediatamente se empezó a crear una especie de regulación que permitía definir ciertas cosas, ¿no? Y que debían ser probados y que debían tener estas características de seguridad y estas otras, y hoy en día es el elemento de transporte más seguro del mundo. Tal cual. Me voy a un ejemplo casi cotidiano. Cuando uno hace una transferencia o aprovecha esos días de descuentos con diferentes bancos que uno está utilizando con una transferencia bancaria, o el cajero que no se equivoca, se supone, entonces uno pide hacer una transferencia o extraer dinero y la tarjeta es leída por esa banda magnética y uno se va a lo más tranquilo, dice, che, te mandé, acá te mando el comprobante, está el dinero, sí, no.
eso también pasa a ser de lo más cotidiano de la inteligencia artificial. Hay algunas cosas de esas que son ya... una de las cosas fantásticas que tiene en general la informática es que lo maravilloso pasa a ser común, ¿no? Es decir, hace 20 años Internet era una cosa extraordinaria, extraordinaria en el sentido de rara, y hoy en día no podemos vivir sin informática, ¿no? Es decir, sin Internet. Y eso es lo que pasa con las cosas de inteligencia artificial. Lo que hoy se considera como un avance extraordinario, mañana va a ser una cosa común. Y así seguiremos avanzando, pero hay que tener en esto una prudencia que la avaricia de ciertas corporaciones hace peligrar el sistema en general. Es decir, hay que avanzar, pero teniendo el cuidado de regular las cosas que se hacen. Tal cual. Es decir, todos estos sistemas que se están desarrollando ahora se han desarrollado sobre datos que, ¿de quién son? ¿Quién es el dueño de esos datos? Y los están usando para ganar dinero, miles de millones de dólares. Independientemente de quién sea el dueño y quiénes son los creadores, con qué objetivo, con qué intereses. Sí, también. ¿No? Porque todo esto también es un juego de intereses donde a veces se crean los datos para cargarlos y después ir en búsqueda de algo que está pensado en pos de esta utilización. Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial es algo maravilloso, pero hay que tener cuidado. Y para eso hay que educar a los profesionales, como de hecho se hace, ¿no? Pero las corporaciones son demasiado. Lo único que les interesa es el balance de fin de año. Tal cual. Qué buena respuesta. Me imagino lo que le debe decir Guillermo a sus alumnos en la UNS, ¿no? Es esto. Y también la responsabilidad y ver cómo las cabezas vuelan y crean un montón de cosas, y la creatividad puesta al servicio de estos algoritmos nos sorprende todos los días. Veremos cómo será la próxima charla. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer, Guillermo, gracias por atenderme. El señor Guillermo Cimari es profesor emérito de Ciencias Computacionales aquí en la UNS, en la Universidad Nacional del Sur, hablando sobre la inteligencia artificial que está más presente que nunca en la vida cotidiana de lo que pensamos, a través de las ejecuciones simples que nosotros manejamos y también de las cosas tan pero tan importantes que otros ya están manejando y que van a ser nuestro destino. Escalofriante, por cierto.